que está sentado en el trono. Reciban saludos de la congregación en Cuautla. Amén. Y pues bueno, vamos a la palabra de Dios, ¿les parece? ¿Cuántos han alabado y adorado al Señor esta tarde? No se pierda eso, porque es un deleite estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Alabando y adorando al Señor. Muy bien, pues el tema que hoy voy a compartir con ustedes, hermanos, se llama el matrimonio sabio. El matrimonio sabio rectifica su camino. El matrimonio sabio rectifica su camino. Acompáñenme a orar, por favor, ahí en su lugar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos hable esta noche, que edifique nuestro corazón y que salgamos de aquí edificados, animados, llenos de la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, esta noche, Señor, te damos muchas gracias porque nos permite, Señor, estar delante de ti, Señor, aprender de tu palabra. Has tenido misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Señor, gracias por esta gracia, de favor, merecido, Señor. Pues a ti te ha placido, Señor, el que compartamos a tus hijos y que de esa manera, Señor, seamos edificados. Gracias, tu palabra es viva, es eficaz, y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que conoce los corazones, Señor, que te muevas en medio de cada uno de nosotros, Padre. Bendícenos esta noche, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues bueno, el matrimonio sabio rectifica su camino, mis hermanos. Tenemos que hacernos una pregunta con este tema, porque si hay algo en el camino del ser humano que tiene que rectificar, es porque algo se perdió, ¿no creen? Cuando hay algo, lo repito, cuando hay algo que rectificar, es porque algo ya no siguió el mismo rumbo, algo se enchocó y hay que enderezarlo una vez más para que vuelva a tomar el rumbo que debía estar, ¿verdad que sí, hermanos? Y la pregunta primera es, ¿cómo era el matrimonio en un principio? En el Génesis. Vamos por favor a Génesis 1:27. Acompáñame para allá, de favor. Génesis 1:27. Aquí en el capítulo 1 de Génesis, hermanos, nosotros encontramos la creación. Y en el 27 ahí nos habla de cuando Dios hizo al hombre, y le voy a comenzar a dar lectura, amén. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, ahí vemos un detalle, hermanos, muy grande. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, ¿qué dice ahí la escritura, hermanos? Que era bueno en gran manera. Amén. Bueno en gran manera. Aquí nosotros nos pudimos dar cuenta, hermanos, en este texto que leímos desde el 27 hasta el 31, vemos cuando Dios forma al hombre, varón y hembra los creó, dice ahí la escritura,
y que hubo una expresión de parte de Dios y dijo que eso que había creado el Señor era bueno en gran manera. En un inicio, mis hermanos, y como sabemos, como todo lo hace el Señor, todo es bueno, todo es agradable, todo es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Pero hubo un momento, hermanos, de crisis para el matrimonio. Hubo un momento de crisis para el ser humano, y ese momento lo encontramos nosotros en Génesis capítulo 3. Ya lo han leído, ¿verdad? Solamente estamos repasando para que tengamos un contexto. En este capítulo de Génesis capítulo 3 encontramos el momento de crisis, hermanos, para el matrimonio, que es la desobediencia, ¿verdad que sí? Es la desobediencia en la cual encontramos aquí el hombre y la mujer. El Señor les dijo, de todo árbol que está en el huerto pueden comer, solamente de este, ¿verdad? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué les dijo el Señor? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y bueno, el hombre, hermanos, Adán y Eva, hermanos, rompen su relación con Dios. Ellos actúan y toman su decisión, por su razonamiento, sin tomar en cuenta quién tiene que ser el centro del matrimonio, ¿sí? El centro de la vida del ser humano. Ellos lo abandonaron y tomaron su propia decisión. ¿Cuántos van hasta aquí conmigo? ¿Así es? Eso fue lo que ocurrió en esos capítulos de Génesis 1. El Señor lo ve que es bueno, que es muy agradable en gran manera. Capítulo 3, hermanos, vemos esa crisis, la cual yo comentamos hace un momento. Pero hay algo muy importante, hermanos, y es que Dios quiere restaurar la bendición que en un origen fue el matrimonio. Eso bueno, en gran manera, eso que estaba en el corazón de Dios para cada uno de nosotros, que pudiésemos disfrutar con aquella mujer que en el momento dado la trajo a Adán, ¿verdad? Y que Adán se expresó de una manera muy, muy hermosa, la cual le dice, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿verdad? Él se expresa a Adán y dice, ella es algo tan mío, que soy yo mismo, plasmado en ella. Dios quiere restaurar, hermanos, esa gran bendición. Dios quiere que podamos disfrutar plenamente, tanto el varón como la mujer, del matrimonio. Dios quiere disipar todo aquello que el enemigo, que el pecado y aún la tradición y la forma en la que se trata el ser humano hasta el día de hoy, pues Dios quiere romper con todo eso, hermanos, y nos quiere traer una vez más al origen que Él tenía. ¿Cuántos están de acuerdo en ello? Por eso el tema se llama el matrimonio sabio rectifica su camino, porque es necesario que volvamos al origen, que volvamos a lo que Dios tenía pensado. Amén. Dios quiere restaurar ello, hermanos. Y en Efesios capítulo 5 nosotros encontramos un gran consejo de parte de Dios con respecto al matrimonio. Yo sé que se toca mucho este texto, pero vamos para allá una vez más. Acompáñame a Efesios. En este capítulo, mis hermanos, todo el capítulo 5, encontramos lo que Dios ha hecho y lo que debemos hacer para recobrar el buen matrimonio.
Tengo que decirles, hermanos, de paso, que es difícil en muchas ocasiones por nuestra forma de pensar. Pero ¿cuántos saben que el Señor ha venido para destruir aún fortalezas que se han creado en nuestra mente? Amén. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor y decirle: Señor, todo aquello que estorba, que no es de acuerdo a tu voluntad, Señor, que yo lo vaya quitando de mi pensar y que cada día vaya caminando más de acuerdo a lo que tú quieres. Así es que vamos a Efesios, hermanos, capítulo 5, verso 22. Acompáñenme para allá. ¿Ya llegaron? Díganme amén, amén. Y aquí encontramos algunos textos que son importantes y comienza, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Cómo, hermanos? En todo. Amén. Este es un texto, hermanos, que cuando lo escuchamos los varones, pues regularmente en la congregación, los varones dicen: amén, amén, gloria a Dios, porque el Señor está hablando, amén. Pero también tenemos un texto, ahí seguimos leyendo un texto que es importante para el varón. Seguimos con la lectura, mis hermanos. Y el 25 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, dice, deben amar a su mujer como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, ¿qué, hermanos? Se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que hace, hermanos, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí encontramos entonces dos instrucciones, hermanos. Una a las mujeres, a las hermanas casadas, que lleva a este texto, mis hermanos, a que tengan una sumisión. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo hace esa sumisión la iglesia para con Cristo? Yo hace un momento vi que el servicio que estaban realizando para el Señor lo hacían gozosos. Regularmente el que entiende el servicio, hermanos, lo hace con gozo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia trabaja de esa manera. Nosotros nos damos de la misma manera, nos toca hoy edificarlos ustedes, y lo estamos haciendo con gozo, con alegría. De esa manera, hermanos, es como la iglesia se sujeta a Cristo. Y el Señor le está pidiendo a las hermanas casadas que lo hagan de la misma manera, que lo hagan con gozo. ¿Será posible, hermanos, que las hermanas casadas se sujeten a sus maridos en gozo? Bueno, esto solo puede ser, hermanos, cuando el Señor ya ha trabajado con nosotros, con las mujeres en su corazón. Más en estos tiempos donde encontramos tantas ideologías que nos llevan totalmente a tener un choque entre el marido y la mujer, ¿verdad que sí? ¿Lo han vivido? ¿Alguna vez lo han visto? No me digan lo han vivido, ¿lo han visto por ahí? Lo hemos visto. Lo hemos visto en alguna ocasión. Sujetarse con alegría. Sujetarse con alegría.
Bueno, pues es un tema sin duda que se tiene que desarrollar mucho con las mujeres. Es un tema que desde Génesis, hermanos, hubo allí un gran detalle que el Señor nos habla. Y cuando hubo el pecado en el hombre, en Adán y Eva, pues el Señor dio una sentencia. Acompáñenme por favor para ver de qué les estoy hablando. Acompáñenme una vez más a Génesis capítulo 3. Hermanos. Génesis 3:16. En este verso que vamos a leer nosotros a continuación, ya el hombre, Adán y Eva, ya habían pecado, ¿verdad que sí? ¿Están de acuerdo conmigo? El Señor estaba dando en ese momento sentencia, estaba preguntando al hombre qué había pasado. Y es cuando se empiezan a aventar, decimos aquí en México, ¿verdad? Se aventan la pelotita uno al otro. No, pues yo no fui, fue la mujer que me diste. Y la mujer dice, no, yo no fui, fue la serpiente que me engañó, ¿verdad? Entonces, aquí vemos este acontecimiento, mis hermanos, y llegamos al verso 16. Y a la mujer dijo, ¿quién dijo? Dios. Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué más? Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí hay una sentencia, hermanos, y nos damos cuenta del origen de esa situación que en ocasiones vemos en los hogares con tantos conflictos. Vemos cómo, hermanos, entonces, esta sentencia, esta situación que ocasionó el pecado, vemos cómo el deseo será para tu marido, y no está hablando de un deseo para honrarle, no está hablando de un deseo para amarle, está hablando de un deseo, el cual nosotros también encontramos en el capítulo 4, cuando Caín estaba a punto de matar a su hermano Abel. Está hablando de ese deseo, pero hermanos, en tomar una posición que el Señor no lo había pensado en el origen del matrimonio, que fue a causa del pecado. Tu deseo será para tu marido. ¿Tú qué vas a querer? Eva le dice aquí, en otras palabras, Eva, tú vas a querer tomar una posición por encima de tu marido. No vas, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando hace un momento? No vas a tomar una posición sumisa con gozo. Yo el día de ayer, como ejemplo, pues salimos a comprar la comida y salimos al centro. Ya ven que el día de ayer, ¿qué fue? ¿Qué se celebra? El día del amor y la amistad, dicen, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues estábamos en el centro, hermanos, ya ven, se llena de puestos de cosas bonitas, ¿no? Ramos, de globos con corazón, como aquí tan bonito que adornaron. En fin, pero vi una pareja, mis hermanos, que desde lejos escuchaba que estaban discutiendo y iban peleando, y el marido le decía, yo ya no quiero tener problemas, por favor, ya tranquila, pero le estaba gritando el esposo a la esposa, y la esposa, yo volteé a ver y la esposa le suelta no bueno, que no, yo le iba a decir esta hermana, pero no creo. Esta señora debe ser boxeadora, uno bueno, marido. Pero me llenó de tristeza, hermanos, porque iba un niño de 9 años con ellos. Y el niño, cuando vio esa actitud de su mamá, pues el niño se puso a llorar, ¿no? Y el papá le dice, no,
ay, tú cállate, tú no llores. Yo le digo a mi esposa, estuve así de meterme en esa situación. Pero bueno, ese pequeño ejemplo que les di, que yo sé que ustedes alguna vez han visto, es precisamente el resultado, mis hermanos, del pecado. Es esta situación que estamos leyendo aquí cuando dice el Señor, tu deseo será para tu marido. Vas a tomar una posición que en un principio en mi corazón nunca estuvo. Y luego le agrega algo más y le dice, y él, o sea tu marido, se enseñoreará de ti. ¿Qué es enseñorearse el marido de la mujer, hermanos? Es tomar una actitud ya no acorde tampoco al corazón de Dios, sino es te sujetas y con mano dura, ¿no? Sin duda lo hemos visto. Tal vez algún día lo vivimos. Y es importante reconocer, hermanos, que esto es por consecuencia del pecado. Dios no pensó eso. Dios no tenía planeado que tu matrimonio fuese así. Dios no quiere que tu matrimonio sea de esta manera. Como dijo en un principio que había hecho todo el Señor, bueno, ¿cómo, hermanos? En gran manera. Bueno, en gran manera. Entonces en Efesios 22-24 vamos a retomar donde estábamos, hermanos. Efesios capítulo 5, 22 al 24. Vemos la restauración, estamos viendo nosotros, hermanos, la restauración de lo que Dios tenía planeado como el matrimonio. Donde la mujer toma un lugar y donde también el varón, ya lo leímos a partir del capítulo 25, toma su lugar. Ya no es el varón que se enseñorea de la mujer, sino es un varón que la ama, que la protege, que la cuida, ¿verdad? Ya vemos totalmente, mis hermanos, esa actitud tan distinta del varón de amar a su mujer como Cristo ama a su iglesia. Hasta ese grado, porque lo dice allí en ese texto. Así como Cristo amó a la iglesia. El 80% de los varones, hermanos, voy con los varones un momentito, parece que solo sabemos amar cuando existe el noviazgo. Cuando existe el noviazgo, procuramos, estamos hablando ahorita, hermanos, de aquel momento. Yo sé que en Cristo las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Pero normalmente la gente en el mundo, hermanos, pues solo cuando es novio, anda de novio, es cuando sabe amar. Pero cuando se casan, ¿cuánto trabajo le cuesta amar a su mujer? Lógicamente estamos hablando de tal vez un 80%, ¿verdad? Hay otro 20% que sin duda sigue amándola, sigue procurándola, y qué gran bendición para ese matrimonio. Vemos, hermanos, esas actitudes en las cuales el varón, ¿cuántas veces ustedes esperaron a su novia, verdad? A ver, recuerden un momentito. Esperaron a su novia bien arregladitos, ¿sí? Bien perfumaditos. ¿Y qué pasaba si la mujer, aquella novia tan esperada, se tardaba, hermanos? ¿Ustedes seguían esperándola? ¿Sí? Y hasta agarraban su celular ya tal vez. ¿Y te pasó algo? O sea, algo, tal vez la luz te afectó y estás llegando un poco tarde, ¿no? Así de exagerados éramos. Voy por ti, no te preocupes, voy por ti a donde tú estés. Bueno, eran sin duda detalles, hermanos, que en el noviazgo teníamos. Bueno, ahora ¿qué es lo que pasa?
¿verdad? O sea, cuando llega tarde la mujer, oye, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde andabas? ¿Verdad? Y eso sucede en ocasiones, vuelvo a repetir, en el mundo, y sin duda, híjole, pues bueno, a veces también, ¿verdad? Sucede en el ambiente cristiano, en lo que el Señor va restaurando lo que Él tenía en un principio. ¿Cuántos están permitiendo que el Señor, día tras día, hermanos, nos vaya transformando cada día más a su imagen? Amén. Levanta un momento tus manos al cielo y dile: Señor, sigue trabajando en mi vida. Que cada día mi carácter, mi forma de vivir sea más agradable a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que seguir trabajando, hermanos. Tenemos que, hermanos, dejar todo aquello, todas aquellas costumbres que nosotros en ocasiones venimos arrastrando, que aprendimos así en la casa. Desafortunadamente, en ocasiones nuestros papás tampoco vivieron lo que Dios tenía pensado para el matrimonio. Y aquello que aprendimos por tantos años, como ese trato que vivimos, hermanos, a veces nosotros lo volvemos a replicar. Y el Señor, nuestro Dios, quiere que todo aquello, hermanos, que no es agradable, nosotros cada día nos vayamos limpiando cada día más y más de aquello que nos sirve. ¿De dónde también hemos aprendido costumbres malas, como de tratar mal a nuestra esposa, o el trato malo para con el esposo? En ocasiones también por amistades, con conceptos diferentes a la palabra de Dios. Malos consejos familiares. ¿Alguna vez han escuchado aquel consejo que a la mujer, ¿cómo dicen? Ni todo el qué, hermanos? ¿Se saben ese texto? Bueno, del mundo, ¿verdad? Dicen, ¿qué, hermanos? A la mujer ni todo el dinero, ni todo el qué. Ah, ¿verdad? Sí, no lo sabemos. ¿Algún día lo escuchamos por ahí? Bueno, todo eso, mis hermanos, tiene que ser limpiado con la palabra de Dios. Tenemos que abandonar toda esa forma de pensar. Tenemos que abandonar toda esa forma de pensar, que el hecho de pensar que nuestra esposa es nuestra sirvienta. Porque es muy distinto que sea nuestra ayuda idónea a que la tratemos de otra manera, ¿no? Tenemos que ir cambiando toda esa forma de pensar, mis hermanos. ¿Cómo se hace, hermanos? Pues a través de la palabra de Dios. Lo bueno para todo esto, hermanos, es que Dios siempre da una salida. La salida a todo esto, el cómo vamos a restaurar aquello que Dios tenía pensado en un origen, mis hermanos, lo encontramos en el contexto de lo que nosotros estamos leyendo. Vamos al 5:18 rápido, por favor. Dice que ya estamos aquí con el tiempo encima. 5:18, amén. ¿Cuántos quieren encontrar parte de la llave para ir cambiando nuestro carácter, nuestra actitud en el área del matrimonio? ¿Lo queremos? Amén, amén. Dice aquí la palabra de Dios, el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, ¿qué, hermanos? Sed llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿De qué manera nosotros vamos a ser transformados? ¿De qué manera, mis hermanos, vamos a poder abandonar todo aquello que no sirve dentro del matrimonio? Cuando nosotros somos llenos cada vez más de Cristo. Cuando nosotros comemos más del Señor. Cuando nosotros vivimos más en el Espíritu, de acuerdo a la voluntad de Cristo. Y yo sé que por eso están aquí, porque tienen hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Tenemos que ser llenos del Espíritu, hermanos. De esa manera, si dependemos de Él, comenzaremos a imitar el carácter de Dios.
Cristo tomará la preeminencia en nuestra vida y comenzará a dar un giro, hermanos, nuestra vida, la vida en nuestro matrimonio. Aquí me llama algo la atención, mis hermanos, y yo sé que ustedes también algún día les llamó la atención. Dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué el Señor hace esta comparación? Y luego dice, antes sed llenos del Espíritu. Bueno, tenemos entonces que comenzar a pensar en quién es alguien que está embriagado en vino. Bueno, aquí les decimos, pues es un borracho, ¿no? Y el borracho, pues ya lo hemos escuchado alguna vez, tal vez. Aquel hombre, hermanos, está totalmente intoxicado, está lleno de alcohol. ¿Y quien lo gobierna, quién es, hermanos? El alcohol, ¿verdad? En ocasiones ellos despiertan de su intoxicación, se dan cuenta que hicieron y deshicieron, que chocaron, que maltrataron, que golpearon, y dicen, es que estaba yo influenciado por el alcohol me dominaba. Bueno, aquí la palabra de Dios en el verso 18 hace esa comparación, si se dan cuenta, y nos está diciendo el Señor, bueno, que ahora llenos del Espíritu, ustedes sean gobernados por mí, que todas sus acciones que ustedes realicen en su casa, que ustedes realicen en su matrimonio, en su trabajo, en todo lo que les rodea, de hoy en adelante, si están llenos de mi presencia, yo los voy a guiar. Van a actuar conforme a mi voluntad. ¿Cuándo, hermanos? Cuando nos dejamos ser llenos por el Espíritu de Dios. No antes. En nuestras fuerzas no vamos a poder. ¿Cuántos necesitamos de Dios? Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. ¿Qué necesito para ser lleno del Espíritu, hermanos? Comenzar a caminar con Dios, como lo están haciendo ustedes. Tomar la decisión de seguir a Cristo, como lo están haciendo ustedes. Pero también hay algo interesante. Debemos comenzar a morir a todo lo que es contra la voluntad de Dios. A morir, hermanos. Todo aquello que es contra la voluntad de Dios, yo tengo que decidir morir. Renunciar, hermanos, a malas prácticas vistas en el matrimonio, aún de mis seres queridos. Lo que yo pude ver, lo que yo experimenté, hermanos, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo ello y comenzar a vivir, hermanos, llenos del Espíritu y de acuerdo a la voluntad de Dios. Renunciar, hermanos, y morir aún a lo que la sociedad, en ocasiones, entre comillas, dice que es aceptable, pero que va en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que morir aún a ello. Tenemos que morir, hermanos, a lo que culturalmente se nos ha impuesto de cómo debe ser el matrimonio, pero que tampoco fue el diseño de Dios. Solo tú sabes. Se acabó aquí. Creo que ya se nos acabó el tiempo. No, claro. El Señor nos está invitando, hermanos, a que tomemos la decisión de seguirle, de vivir de acuerdo a su voluntad, de ser llenos del Espíritu. Dice ahí un texto, Gálatas 2:20, tal vez lo han escuchado varios de ustedes. Con Cristo, ¿sí lo han leído alguna vez? ¿Estoy qué, hermanos?
¿Y qué significa eso? ¿Qué es el estar crucificado? Estoy totalmente inerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en dónde, hermanos? En la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Es importante entonces que el cristiano, este texto que lo hemos escuchado una infinidad de veces, se haga carne en nuestra vida, para poder tener un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no vivo yo, ahora tú, Cristo, vives en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, estamos a punto de terminar esta enseñanza y ¿qué debo hacer en el proceso? Santiago 5, del 7 al 8, nos habla de paciencia. Debemos tener paciencia. Santiago 5, 7 al 8. ¿Ya llegaron, hermanos? Si alguien lo puede leer fuerte, de favor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo Él ahora te espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hasta el 8, hermana, ¿está? ¿Sí, verdad? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Amén. Tened también vosotros, dice, paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, algo indispensable, hermanos, algo importante en el proceso que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este caminar que se llama seguir a Cristo, es tener paciencia. Debes tener paciencia con quien tienes a tu lado, con aquel gordito, con aquel flaquito, o con aquella gordita, ¿verdad? Con aquella flaquita, con aquella greñuda, ya no sigo más adelante. Tenemos que tener paciencia, hermanos. ¿Qué más tenemos que agregar en ese proceso que el Señor está haciendo en nuestra vida? Colosenses 3, 13 y 14, hermanos, también nos da un punto importante para llevarlo dentro del proceso. Y nos habla ahí de algo importante que es el perdón. Paciencia y perdón. ¿Ya lo tienen? ¿Quién le puede dar lectura igual? Colosenses 3, 13 y 14. Colosenses 3, 13 y 14. ¿Quién le puede dar lectura, hermanos? Fuerza. Amén. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. 13, sí, así es, amén. Si alguno tiene queja, dice allí, ¿verdad, el Señor? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Perdonadle. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Como Cristo nos ha perdonado. Trae a memoria cómo Cristo te ha perdonado. Si es que tienes queja contra alguien, para que de esa manera, en el proceso que tu esposo o tu esposa tiene, tú puedas perdonar como Cristo nos ha perdonado. Dos ingredientes muy importantes dentro del proceso, hermanos: paciencia y perdón. Paciencia y perdón. ¿Cuántos quisieran retomar o cuántos quieren seguir caminando, verdad, en eso que el Señor tenía pensado cuando creó el matrimonio? ¿Cuántos les gustaría seguir experimentando tantas y tantas y tantas bendiciones que el Señor tiene preparadas para el matrimonio? Amén. Retomemos, rectifiquemos. Si somos sabios, si queremos ser un matrimonio sabio, hermanos, rectifiquemos nuestro caminar. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. Eclesiastés 9:9. Ya estamos a punto de terminar.
Eclesiastés 9:9 dice así: goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cómo dice, hermanos? Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad. Todos los días en esta tierra que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 5:18, por favor. Dice así la escritura en el 5:18: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahí mismo en Proverbios, vamos ahora al 18, hermanos. Y vamos a leer el verso 22. El que haya esposa, haya, ¿qué, hermanos? El bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Fíjense hasta qué grado lo pone el Señor. El que haya esposa ha hallado el bien y ha alcanzado la benevolencia de Jehová. Es una gran bendición, hermanos, el matrimonio. El Señor lo hizo y tenía un plan, así como lo dijo en la escritura, ¿verdad? Es bueno en gran manera. ¿Lo queremos vivir? ¿Lo queremos seguir viviendo? ¿Cuántos han venido con su esposo o su esposa? ¿Vinieron con su esposo? ¿Cuántas parejas hay por aquí? Amén. Te voy a invitar a que hagamos algo. Te voy a invitar a que te pongas frente a ella, de favor. Tómala de sus manos. Es muy importante, hermanos, hasta este término de esta enseñanza, entender que el Señor quiere restaurar lo bueno, lo agradable, lo que el Señor tenía en su corazón. Estás ahí frente a ella y comienza a orar por ella, amén. Comienza a orar por él y dile: Señor, yo sé que tú estás obrando, Señor, en nosotros. Yo sé, Padre, que el proceso que tú tienes, Señor, en cada uno de tus hijos es volver a retomar lo que en tu corazón estaba, Señor, poder disfrutar de la gran bendición, Señor, de caminar juntos. Tú nos uniste, Padre, a tal manera que nos hiciste uno. Ya no ves más dos, sino tú ves uno, Señor. Padre, que la paciencia esté en cada uno de estos matrimonios aquí presentes. Sabemos que estamos en el proceso cada uno de nosotros. Señor, que tu paciencia, Padre, la podamos llevar, Señor, cada uno de nosotros. Que también ese ingrediente importante en el proceso, el cual es el perdón, Padre, se pueda dar en medio de nuestro matrimonio. Señor, cuando vengan momentos difíciles, que recordemos tu palabra y que podamos amarnos, Señor, así como tú lo has planeado.
en todo el tiempo, Señor, que estemos debajo del sol, que podemos alegrarnos, que podemos amarnos, que podamos cumplir, Señor, el propósito que tú has creado para cada uno de los matrimonios, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tómate un tiempo más ahí con tu esposo, con tu esposa. ¿Por qué no le dices? Dile, el Señor está haciendo el proceso en nuestra vida. Deja que el Señor trate con ustedes. Van a pasar algunos hermanos a orar por ustedes, con consejo. Sé sensible a la voz de Dios. Permite que tu matrimonio sea restaurado. Gracias, Señor. Gracias. Ven a apoyar, hermanos, oren por los matrimonios. Levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tu senda. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación.
Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré, Señor, cada día. En ti esperaré cada día. A ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré, Señor, cada día. Una vez más, dile al Señor: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré, Señor, cada día. En ti esperaré cada día. Una vez más, diga el Señor: en ti esperaré cada día. A ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. En ti esperaré, Señor, cada día.
Aleluya. Amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tome su lugar un momento, mis hermanos. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Qué bueno, el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Sí, amén. ¿Verdad? La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y cuántos nos gozamos en medio de la presencia del Señor? Pues gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Queremos también nosotros orar por los pastores, ¿verdad? Que nos acompañan esta noche, el pastor Marco y su esposa Leti. Les vamos a pedir de favor que pasen al frente para darle gracias a Dios, ¿verdad? Y juntos con toda la congregación vamos a orar por ellos. La Biblia habla de orar unos por otros, ¿verdad? Por favor. Para nosotros es una bendición también que nos visiten los pastores. Y dice la Biblia, mirar cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Porque aquí desciende la bendición del Señor y es la que enriquece y la que no añade tristezas. Bueno, pues damos gracias, pastores, por el tiempo que están aquí con nosotros y permítanos orar por ustedes, pastor, que el Señor siga bendiciendo su matrimonio, su familia y el ministerio, ¿verdad?, al cual el Señor los ha llamado. Y me acompañan a orar, hermanos, extiendan sus manos al frente para orar por los pastores. Señor, queremos agradecerte en esta noche, este tiempo tan maravilloso que nos has permitido estar pasando aquí delante de tu presencia, Señor. Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Y nos gozamos, Señor, con la bendición que nos has dado de que nos visiten los pastores de tu casa de oración Cuautla, Señor. Y queremos pedirte por ellos, que sigas bendiciendo sus vidas, que sigas, Señor, fortaleciendo con tu Espíritu Santo, Señor, su ser interior, que sigas, Señor, dándoles sabiduría de lo alto, dice tu palabra, para que ellos sigan llevando el matrimonio, Señor, como hasta el día de hoy, en tu voluntad. Y crezcan, Señor, sigan creciendo en tu gracia. Gracias, Señor, gracias por su matrimonio, por sus hijas y sus hijos. Gracias por también el ministerio al cual tú nos has llamado a pastorear a tu iglesia, Padre, en Casa de Oración Cuautla. Señor, bendecimos a nuestros hermanos pastores y, Señor, que tu gracia se derrame más y más, Señor. Plenitud de gracia sobre sus vidas, Padre. Este año que sigas tú haciendo tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Le damos un fuerte aplauso a los pastores. Gracias a Dios. Pueden convivir, acercarse con ellos, platicar y conocerse, ¿verdad? Porque es la primera vez que nos visitan. Para nosotros es una bendición. Gracias a Dios, ¿no? Bien, pues adelante, pastores. Vamos a pasar a despedirnos de los que están en línea. Queremos darles las gracias por este tiempo que nos han acompañado en este servicio de matrimonios. Y pues que el Señor les bendiga y nos vemos mañana si Dios permite. Hasta pronto.